Bueno, continuando con el área de esófago, vamos a avanzar ahora esófago de Barrett y cáncer de esófago. Vamos a empezar con esófago de Barrett. ¿Cómo se define esta patología? El epitelio columnar especializado de células caliciformes va a reemplazar al epitelio que se encuentra en el esófago, el epitelio escamoso del esófago, y va a ascender, puede ser en forma de pliegues o en forma de islotes hacia el esófago, ¿no? Esta condición se llama esófago de Barrett. Es un proceso de tipo metaplásico, ¿no? Donde el epitelio se va a cambiar por este otro tipo de epitelio y está alterado debido a un reflujo gastroesofágico crónico que ya hemos visto en la anterior clase. Barrett verdadero se denomina a la metaplasia de epitelio columnar especializado, la metaplasia intestinal, o sea que a este nivel vamos a encontrar tejido similar al del intestino delgado, ¿no? Esta lesión constituye una lesión premaligna, ¿no? Desde acá, como hemos visto, puede evolucionar a algún grado de displasia y posteriormente a un adenocarcinoma de esófago. En estas figuras se observa la unión del esófago con el epitelio del estómago, que generalmente es regular. En cambio, en el Barrett asciende por encima de la línea Z, que sería la unión gastroesofágica. En una visión entrando con el endoscopio, el interesofágico y la unión esófago-gástrico se ve cerradito y es regular. En cambio, en el esófago de Barrett está alterado y es irregular, ¿no? Se describe en la historia ya este tipo de anomalía en 1950. Describe el profesor Norman Barrett que encuentra úlceras de tipo péptica a nivel del esófago. Allison y Johnston observaron que no era un esófago corto o un estómago desplazado, como se creía en primera instancia, sino que era un epitelio escamoso que fue reemplazado por un epitelio columnar de tipo intestinal, ¿no? Con la presencia incluso de células caliciformes. Y en 1976, Paul identificó 3 tipos de epitelio columnar. Los 3 tipos son el cardial o de la unión, el fúndico y la metaplasia columnar o epitelio columnar especializado con células caliciformes. El cardial o de la unión cuenta con la presencia de células mucosecretantes. El fúndico tiene la presencia de células parietales y principales, ¿no? Y la columnar o metaplasia verdadera ya tiene el epitelio de tipo intestinal. En la epidemiología se menciona que a nivel mundial un 10 a 20% de los pacientes con reflujo gastroesofágico patológico va a desarrollar el esófago de Barrett. En Estados Unidos, valencia de 18 por 100.000 habitantes, ¿no? El reflujo gastroesofágico en un 4 a 15% va a ser una metaplasia intestinal o Barrett verdadero, el 67% neoplasia intestinal de grado bajo, un 28% de estos va a desarrollar una neoplasia intraepitelial de grado alto y el 16% adenocarcinoma. Esto ha sido descrito en el 2002. La etiología. La etiología principal es el reflujo gastroesofágico crónico, ¿no? Que puede ser incluso de contenido duodenal. Los factores que influyen en el desarrollo de esófago de Barrett van a ser hipotonía del esfínter esofágico inferior en forma de relajaciones transitorias, las cuales van a permitir un paso anormal del jugo gástrico hacia el esófago. Se describe la disfunción peristáltica acentuada, o sea, va a haber una hipomotilidad.
la asociación que con hernia hiatal empeora la situación. Sin embargo, la hernia hiatal no es un factor etiológico, ¿no? Solo que favorece a que haya reflujo. La debilidad gástrica, cuando hay una hipomotilidad a nivel del estómago, el contenido se retiene y tiende a refluir. El descenso del factor de crecimiento epidérmico y las mucinas es otro factor, y la composición ácido del contenido gástrico, acción de, por ejemplo, la pepsina, la lipasa, si es que hubiese un reflujo de tipo intestinal. El reflujo duodenal es frecuente en pacientes con anemia perniciosa, pancreático, contiene sales biliares, enzimas pancreáticas, lisolecitina y otros elementos que se secretan a nivel pancreático. Por eso es bastante lesivo para el epitelio del esófago. Y es probable que actúan en sinergia con la actividad acidopéptica del reflujo gastroesofágico crónico, y la acción de ambos factores produzcan este esófago de Barrett. Entre otros agentes etiológicos se menciona el tabaco, el alcohol, la terapia antineoplásico, la inhibición de los inhibidores de los canales de calcio, la generación de radicales ligero. En la patogenia, se mencionan teorías, ¿no? Donde el tipo histológico de metaplasia intestinal dependería del material refluido que predomina, ¿no? Si hay un predominio del reflujo ácido péptico, va a tener un modelo metaplásico gastrosímil, o sea, parecido a las células del estómago. Si pone una metaplasia de tipo intestinal que va a ser resistente a la bilis. Y cuando el reflujo es mixto, tanto gástrico como duodenal, va a tener un patrón histológico en mosaico, ¿no? de ambas formas. Cuando hay reflujo de bajo nivel, generalmente se produce metaplasia de tipo fúndica. Cuando es de alto nivel, generalmente va a presentar metaplasia de tipo intestinal con intestinalización progresiva del epitelio y aparición de células caliciformes. Cuando se instala ya el esófago de Barrett, puede progresar a displasia de bajo grado, alto grado y adenocarcinoma, como ya hemos mencionado. Ahora, esta opción del compartimiento proliferativo a la superficie de la nueva mucosa, el reclutamiento de células quiescentes, la citodinamia acelerada, son factores que están alterados y van a predisponer al esófago de Barrett. En estas personas muchas veces podemos identificar marcadores biológicos relacionados con el gen P53 y P16, que son genes supresores tumorales, que en estos pacientes pueden ser positivos, descrito anticuerpos monoclonales del tipo MAB-DAS1. La manifestación clínica es la misma que hemos descrito en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La edad media de presentación del Barrett es en mayores de 55 años, más frecuente en la raza blanca. Un 25% de los pacientes no van a presentar síntomas de reflujo gastroesofágico. Algunos presentan síntomas de reflujo crónico, como pirosis, regurgitación, disfagia, cialorrea y dolor de pecho no. Las complicaciones son las migraciones, hemorragia, el diagnóstico se endoscopia.
En endoscopía podemos observar la unión esófago-gástrica alterada con irregularidades y ascendidas hacia el esófago, y en la histopatología ya el patrón nos va a describir el patrón predominante, ya sea gastrosímil o una metaplasia intestinal. En esta figura se ve incluso una célula caliciforme. Un 15 a 20% del esófago de Barrett corresponde a un segmento corto, que sería una metaplasia de menos de 3 centímetros de longitud. Y el Barrett largo, que sería una metaplasia mayor a 3 centímetros. Entonces se describen estos, y también se describen en islotes. La línea Z es la línea de transición entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica. Y la unión esófago-gástrica es el punto en que el esófago termina. Por ejemplo, acá observamos, todo este segmento es Barrett. Y a este nivel estaría terminando el esófago y se inicia el estómago, ¿no? Entonces, es la parte máxima donde vamos a observar los pliegues gástricos. En el diagnóstico tenemos que tomar en cuenta los criterios de esófago de Barrett. Estos criterios van a depender de la pericia también del endoscopista, ¿no? Que va a documentar la presencia del epitelio columnar a nivel del esófago distal. El segundo es el estudio histopatológico de la biopsia, que va a ser dirigida y nos va a revelar patrón de metaplasia intestinal. Y el 3, la displasia, que ya sería un cambio celular epitelial de tipo neoplásico, que no se extiende dentro de la lámina propia y no tiene potencial de metastización. O sea, la displasia está limitada al epitelio, no sobrepasa la lámina propia. Para un buen diagnóstico se debe tomar las biopsias con la técnica secuencial. Este es un equipito de biopsia y se debe tomar en los 4 cuadrantes del esófago y cada 2 centímetros dentro del espacio de la metaplasia intestinal. Eso se denomina técnica secuencial. La metaplasia circunferencial, en este caso observamos, puede ser en lengüetas, en islotes, o puede haber la presencia ya de un carcinoma intramucosa. El diagnóstico en los últimos años ha mejorado bastante porque a la endoscopía se han incorporado técnicas de magnificación y cromoendoscopía. Antes de la cromoendoscopía, para poder tomar biopsias dirigidas del lugar de sospecha, se tenía que hacer tinciones vitales con Lugol, con azul de metileno, pero esto se realizaba mediante la instilación de las tinciones y daban imágenes similares a estas, ¿no? Y de ahí ya se tomaban las biopsias. Ahora ya con estas técnicas ya no necesitamos teñir, directamente mediante la endoscopía vemos las alteraciones que presenta el paciente. Esta es una endoscopía de magnificación donde se observa el epitelio normal y en esta imagen se observa el epitelio de Barrett, ¿no? Y estas son imágenes de cromoendoscopía, desde Lugol, y ambas son de Lugol y está similar al azul de metileno. En este ejemplo, el primero nos da un esófago normal, en la imagen del medio ya hay una metaplasia, al igual que en esta imagen de la derecha. En el tratamiento del esófago de Barrett tenemos que enfocar el tratamiento en 2 pautas, el médico y el endoscópico. El tratamiento es igual al tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se sugiere que en el Barrett largo siempre se utilice inhibidores de la bomba de protones. En el corto
Igual se puede utilizar IVPs, pero también se puede utilizar bloqueadores H2 de la histamina, ¿no? Pero en el largo está indicado IVPs. Ahora, el tratamiento endoscópico consiste en terapias de ablación de la metaplasia intestinal. Esto va a permitir la reepitelización de la mucosa a expensas del epitelio propio del esófago. Este siempre debe ser en combinación con tratamiento antirreflujo. Vamos a recordar algunas pautas: evitar las comidas copiosas, no abusar de alimentos grasos, chocolate, bebidas con cafeína, bebidas con gas, alcohol, menta, cítricos. No se deben recostar inmediatamente después de comer, deben esperar al menos 2 horas después de la cena y antes de ir a dormir. Se aconseja también dormir del lado izquierdo, evitar el sobrepeso, practicar ejercicio físico, no fumar, no alcohol, y se debe consultar al especialista si padece acidez del estómago por más de 2 veces a la semana. Ahora vamos a hablar del tratamiento endoscópico. Se puede utilizar diferentes técnicas. Una de ellas es la gastroplicatura endoscópica. Esta se obtiene mediante y se denomina endocinch, ¿no? Entonces esto se hace en forma endoscópica. Tiene muy buenos resultados. Evita el reflujo y evita que haya la formación de Barrett. También se puede utilizar radiofrecuencia, se llama Stretta. Está basado en el uso de radiofrecuencia aplicada en la unión esófago-gástrica. Su mecanismo de acción es reducir las relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior. Con esto va a disminuir el reflujo. También se puede utilizar inyección de polímeros, por ejemplo el DM-Enterix, con la finalidad de alargar la zona del esfínter esofágico inferior. Seguimos con tratamientos endoscópicos. Existen también las técnicas de ablación endoscópica. Ablación significa retirar todo el epitelio que esté comprometido con el Barrett, ¿no? Para esto se puede utilizar el guiar láser, el láser argón, el MPS, que es electrocoagulación multipolar, el PDT, el APC, que sería láser con plasma argón, y este otro es el con plasma y dímeros de transferencia. El objetivo de estos métodos es reducir o eliminar la evolución a displasia y el riesgo de cáncer. También reducir o eliminar la necesidad de seguimiento del esófago. Una vez que se realice el tratamiento tanto médico como endoscópico en estos pacientes, se debe hacer un seguimiento del paciente. En los pacientes que no tienen displasia, se debe realizar endoscopía digestiva alta cada 3 a 5 años. Además, se debe instaurar tratamiento antirreflujo y tratamiento de ablación. En los pacientes con displasia de bajo grado, se debe realizar endoscopía alta cada 6 durante 1 año. Luego, cada año, en los pacientes con displasia de alto grado, ya se debe en estos casos hacer seguimiento del paciente cada 3 meses hasta detectar cáncer de tipo invasivo. Y la terapéutica que se realiza en estos pacientes es terapia fotodinámica, resección mucosa endoscópica o esofagiectomía, ¿no? Cuando se detecta ya un cáncer invasivo. Y el tratamiento quirúrgico está indicado la fundoplicatura, la gastroplastía y la esofagiectomía. ¿Cuándo se indica tratamiento quirúrgico?
en pacientes refractarios al tratamiento médico, ¿no? ¿Cómo vamos a definir si es refractario al tratamiento médico? Cuando la sintomatología es recurrente, el paciente tiene dependencia o requiere mayor dosis de drogas ácido supresoras. Cuando la progresión aumenta o la enfermedad persiste pese al tratamiento. También se indica tratamiento quirúrgico en pacientes jóvenes dependientes de un tratamiento de por vida. Entonces ahí ya se prefiere hacer un tratamiento quirúrgico. También en pacientes con patología laringopulmonar que no han podido resolver su problema con el tratamiento médico, en pacientes con enfermedad crónica de otro origen de resolución quirúrgico, por ejemplo, colelitiasis, ante la presencia de hernia hiatal con reflujo patológico, y pacientes que tienen reflujo gastroesofágico severo complicado con estenosis, úlcera y Barrett. Esta es una imagen donde vemos diferentes fotos. En el primero, en las superiores, displasia en el esófago de Barrett, y en los de abajo ya podemos observar adenocarcinoma, en este caso micótico, que están parcialmente ulcerados a nivel del esófago inferior. Y en estas otras imágenes de la derecha, carcinoma micótico de células escamosas del esófago medio. Esta lesión está a nivel del esófago medio. Ahora vamos a pasar al tema de cáncer de esófago. Este tema lo he resumido bastante para que puedan comprender. ¿Qué características tiene el cáncer de esófago? Es la sexta causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Representa el 5% de muertes por cáncer a nivel mundial. Es el octavo cáncer más común a nivel mundial. Generalmente se manifiesta en etapas tardías y el tratamiento curativo es muy limitado, ¿no? En los pacientes que se hizo seguimiento de un Barrett y se ha logrado identificar. El pronóstico generalmente es malo. La supervivencia de estos pacientes a los 5 años es menor a 20%. El carcinoma epidermoide del esófago afecta al tercio proximal. En cambio, el adenocarcinoma afecta al tercio inferior del esófago y es el adenocarcinoma que está relacionado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el Barrett. Ahora, dentro de los carcinomas tenemos esos dos tipos predominantes, es así, el carcinoma epidermoide del esófago y el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide del esófago es la forma más frecuente de cáncer de esófago. El 90% se presenta en Asia, África y Europa del Este. Los factores de riesgo relacionados con este tipo de cáncer es el alcohol. También se han descrito carencias nutricionales en estos pacientes relacionados con deficiencia de vitamina A, C y E, deficiencia de ácido fólico, zinc y selenio. También se lo asocia a la ingesta de bebidas muy calientes, ingestión de compuestos N-nitrosos, infección por el papiloma virus humano en los serotipos 16 y 18. La calasia aumenta el riesgo de padecer un carcinoma epidermoide en un 5% de los pacientes. La esofagitis cáustica es otro factor de riesgo y el síndrome de Plummer-Binns. En cambio, el adenocarcinoma de esófago es la segunda forma común de cáncer del esófago. En Estados Unidos y algunos países de América es la forma más común, ¿no? Está llevando el primer lugar en algunos países. La incidencia es de 0,5 a 0,9%. Tiene mayor frecuencia en varones, con una relación de 7 a 1, 7 varones por una mujer. Los factores de riesgo, el esófago de Barrett, el tabaquismo,
Los factores genéticos que se han propuesto para su génesis, metaplasia, displasia y finalmente cáncer. Factores moleculares, como la autosuficiencia en las señales de crecimiento, la insensibilidad a las señales anticrecimiento, evitación de la apoptosis, potencial replicativo incontrolable, la angiogenia mantenida, lesión y metástasis. O sea, los factores moleculares están relacionados ya con la formación de inicialmente la metaplasia intestinal, la displasia y el cáncer, donde las células ya van a estar descontroladas y van a tener un crecimiento excesivo, evitan la apoptosis, la muerte celular que se da por envejecimiento, van a tener un poder replicativo múltiple y su angiogénesis está alterada también, son bastante vascularizados. Y esto va a hacer que aumenten las células cancerígenas y se manifieste el adenocarcinoma. El cuadro clínico. Lamentablemente en etapas iniciales muchos pacientes son asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos que suelen tener una evolución insidiosa, como ser el malestar retroesternal, la pérdida de peso, nutrición, disfagia y esto último, pérdida de peso, desnutrición, disfagia, se presenta ya en etapas tardías. ¿No? En las etapas más avanzadas, la ingesta de sólidos e incluso líquidos puede verse afectado, o sea que no pueden ingerir ni sustancias líquidas. Los pacientes también presentan anemia debido a que es multifactorial. En este caso podría ser la pérdida crónica de sangre, la desnutrición. La atención, hay que poner atención a los pacientes con antecedentes de anorexia con disfagia leve, ¿no? Cuando ellos refieren la sensación de un cuerpo extraño en la región esofágica o presentan náuseas y pirosis. En estos pacientes es mejor evaluar y hacerles una endoscopía para ver si tienen alteraciones a nivel del esófago o un esófago de Barrett que posteriormente pueda evolucionar a un cáncer. Otros pacientes refieren dolor en el pecho, que generalmente se irradia a la espalda. La pérdida de peso, incluso cuando el paciente mantiene el apetito, es casi universal. O sea, todos los pacientes con cáncer esofágico presentan de peso. Puede haber compresión del nervio laríngeo recurrente, que va a provocar en estos pacientes ronquera. La compresión nerviosa también puede causar dolor en la columna, hipo o parálisis del diafragma. La diseminación linfática a la vena yugular interna, los ganglios linfáticos cervicales, supraclaviculares, mediastínicos y celíacos es común en estos pacientes. El tumor generalmente genera metástasis a nivel pulmonar y hepática, y a veces en sitios distantes o en el pulmón y en el hígado. El diagnóstico. En el diagnóstico debemos solicitar los exámenes de laboratorio. En un hemograma se va a evidenciar anemia de diferentes grados. Pueden presentar hipoalbuminemia secundaria a la desnutrición, hipercalcemia. No existen marcadores tumorales específicos para un SEA de esófago. La endoscopía digestiva, esofagoscopía complementada con citología y biopsia, que es lo que se debe indicar en estos pacientes. Además de los métodos de magnificación y cromoendoscopía, que van a mejorar el diagnóstico, como ya les mencioné, y la toma guiada de biopsias. La citología es
a través de un cepillo pequeño durante el examen endoscópico, ¿no? O sea, hacer un cepillado del área y se toma para el esto patológico o citológico. También se puede utilizar el lugo 3% de pigmenta de amarillo y se toma las biopsias de ese estilo. En el diagnóstico también se debe solicitar la serie esófago-gastroduodenal, esofagoscopía, que es un examen radiológico contrastado, como se ve en esta figura, y nos permite identificar tumores superficiales, ¿no? En este caso se ve falta de llenado, ¿no? Se puede evaluar también las estenosis. Este sería un carcinoma en el tercio superior. A ese nivel el esófago se ve irregular y no se logra pigmentar en forma con... Acá estamos observando un esófago de Barrett con adenocarcinoma, donde la lesión es prominente, con una ulceración. La ultrasonografía endoscópica, esta es una imagen de ultrasonografía endoscópica, nos va a evaluar la invasión de la pared esofágica por metástasis y nos va a guiar en la toma de biopsias de ganglios linfáticos sospechosos. La tomografía y la resonancia magnética que van a estar indicadas en la estadificación de la enfermedad. Esta es la clasificación TNM del cáncer esofágico. Se va a evaluar el tumor primario, los ganglios linfáticos regionales y la metástasis a distancia. Y se va dando una numeración en cada caso. Y de acuerdo a eso se va a clasificar en estos estadios: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y estadio 4, ¿no? Entonces, se estadifica el tumor y de acuerdo a esto se va a realizar la terapéutica en el paciente. Esta es la estadificación de la tumor. Y este otro es del carcinoma de células escamosas. Son similares, tienen ciertas características. Finalmente, el tratamiento, de acuerdo a los estadios, en los estadios 0, 1 o 2A, estos van a responder bien a la resección quirúrgica. La quimioterapia y la radioterapia preoperatoria pueden ser beneficiosas en los pacientes. Nos va a limitar el tumor, el avance del tumor y va a ofrecer una mayor resecabilidad, ¿no? Va a detener el proceso hasta que se haga la resección quirúrgica, ¿no? Cuando tenemos un adenocarcinoma, en este caso, tenemos que tener todos los bordes de la pieza operatoria libres del tumor para determinar que el paciente ha sido curado. Ahora, en los estadios 2B o 3 tienen una supervivencia más corta con cirugía sola. En estos casos, la reacción y la supervivencia mejoran con el uso preoperatorio neoadyuvante de radiación y quimioterapia para reducir el volumen del tumor antes de la cirugía. Los pacientes que no pueden o no quieren someterse a una cirugía pueden beneficiarse de la combinación de radioterapia y quimioterapia. Sin embargo, la esperanza de vida en estos pacientes es más corta, ¿no? Y en el estadio 4, lamentablemente, ya se le puede ofrecer al paciente tratamiento paliativo y no deben someterse a cirugía. El seguimiento de la recidiva mediante endoscopia y tomografía de cuello, tórax y abdomen se debe realizar a los 6 meses durante 3 años, cada 6 meses, y posteriormente en forma anual. El tratamiento paliativo
Está contemplado las dilataciones endoscópicas seriadas, la gastrostomía de alimentación, o también se puede utilizar ionostomía, colocación endoscópica de stents, ¿no? Cuando el esófago está cerrándose ya, es un tratamiento paliativo que le va a permitir al paciente ingerir los alimentos. Se colocan de esta manera y va a aumentar el lumen esofágico, permitiéndoles ingerir los alimentos. También se puede utilizar terapia fotodinámica para oprimir las fístulas. Ahora, el cáncer de esófago incurable y quirúrgica resecable, muchos problemas. Y estos son la disfagia, desnutrición y el control de las fístulas traqueoesofágicas. La prevención está relacionada con los buenos hábitos de vida, no fumar, beber con moderación, adoptar una dieta sana o equilibrada, rica en fibra, evitar masas, comidas grasosas, mantener un peso saludable, practicar actividad física constante, evitar bebidas muy calientes y siempre que detectamos enfermedad por reflujo gastroesofágico hay que hacer el tratamiento. Bueno, esa es la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Parece que todo quedó claro. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Dime. ¿En qué casos se puede usar los marcadores tumorales? ¿Solo en el esófago de Barrera, fuera o en otras patologías? Ya, los marcadores tumorales no son específicos en estos casos, ¿no es así? Ya les había mencionado, pero se puede solicitar en caso de que sean positivos, nos ayuda a sospechar en esta patología, pero en muchos casos pueden ser negativos. Y estos marcadores tumorales son el GMP53 y P16, ¿no? También se pueden solicitar los anticuerpos monoclonales de tipo MAB-1, que no se cuenta en todas las unidades, ¿no? Pero no son específicos para ninguno de los dos tipos de cáncer, ni para el adenocarcinoma ni para el cáncer escamoso de esófago. ¿Alguna otra duda? Esta clase más que todo es para complementar lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico y ver la importancia que debemos darle a esta entidad y su desarrollo hacia un esófago que finalmente el cáncer, ¿no? Entonces, espero que hayan comprendido y no sé si tienen alguna otra duda más. Bueno, entonces, buenas noches, que descansen bien.